Hola, buenos días. Mejor me lo llevo. Buenos días, bienvenidos a esta nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Para el día de hoy tendremos la conferencia de los 7 centros de la máquina humana. Esta conferencia nos va a nosotros a mostrar que nosotros no somos únicamente lo que es el cuerpo, la parte psicológica y el espíritu únicamente, sino que también eso se subdivide en ciertas funciones. Para poder empezar a conocernos es necesario que nosotros identifiquemos la función de cada uno de esos centros dentro de nosotros mismos. Entonces, como dice la conferencia, tenemos 7 centros en la máquina humana. Vamos a empezar a describirlo cada uno individualmente. ¿Cuál es su función, su localización, su energía, su efecto y su sentido que está relacionado a ese centro? También vamos a mirar, como parte de la conferencia, vamos a mirar el estado actual y las posibilidades que tenemos para desarrollar correctamente ese centro, equilibrarlo y regenerarlo, ¿sí? Para poder avanzar en lo que sería el trabajo de la hora del ser, de ese desarrollo espiritual. Entonces, vamos a empezar con el primer centro. Está localizado aquí en el hueso coxis. Vamos a poner acá localización. En el hueso coxis. Tiene una función muy importante. Bueno, el primer centro es el centro sexual. El centro sexual maneja lo que es la energía sexual, que es una energía que pues, nos da origen a nosotros, a nuestro cuerpo físico, que es una energía muy poderosa. Normalmente un solo espermatozoide de una sola célula, ¿sí?, es capaz de crear un nuevo cuerpo físico, otro vehículo para otro ser, ¿sí? Y pues vemos que tiene como primera función lo que es la reproducción o sexo normal. La segunda función que tiene es el sexo superior. Que el sexo superior es que a través de una práctica se utiliza esa energía para regenerarse y para crear lo que son los cuerpos existenciales del ser, que son los vehículos con los cuales nos podemos mover en dimensiones superiores de la naturaleza, como son el mundo astral. Ya no iríamos como de paseo, un momentico, 10 minuticos al astral no más, sino que ya podemos pues desdolarnos a voluntad. Asimismo, hay otras dimensiones que vamos a ver en la siguiente conferencia esta. Y otro tipo de sexología es el sexo inferior. Que es el sexo con orgasmo o eyaculación, que es cuando la persona normal en su práctica, sin ningún propósito trascendente, simplemente por el placer, llega al orgasmo y a través de esa práctica se va a reproducir lo que nuestro ego. Se van a crear muchísimos más defectos y se van a alimentar pues también otros defectos, ¿sí? Entonces es la reproducción del ego a través del sexo. Vamos a ver que la energía pues que maneja ese centro, ya sabemos, es energía sexual. Hay un sentido que está relacionado a ese centro que uno va a ver que se atrofia, ¿sí? Al momento que uno estudia, por ejemplo, la calidad de sus prácticas sexuales con su pareja, vamos a ver que ese centro, la parte sexual no se activa con las caricias ni con los besos, sino que se va a activar es como a veces con lascivia, pornografía, que si hago esto, lo otro. Entonces vamos a ver que el sentido que está relacionado a este centro es el sentido del tacto. Y lo correcto es que el sexo, o sea, la parte sexual se active con el tacto, que no tenga nada que ver las
cosas, los pensamientos, la emoción, sino que se active solamente con el tacto. Y vamos a ver que hay un defecto que está relacionado a ese centro. El defecto es la pereza. Pues vamos a ver que pues la persona que tiene muy degenerado ese centro, pues vive sin energías, es una persona que vamos a ver que es flaca, que se la pasa enferma. O sea, se le suman muchos detalles de la pereza cuando la persona tiene muy desequilibrado ese centro. O sea, las funciones las podemos describir de dos formas conscientes. Una manera equilibrada, que vendría siendo como que esa parte de revitalizarse, de desarrollar su conciencia, toda su potencial, y por el otro lado la parte desequilibrada, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando se desequilibra ese centro, la persona es perezosa, flaca, sin potencia sexual, como yo decía, entonces, depende para poder activar su parte sexual de otras cosas, incluso también en caso de los hombres, ¿cómo se llama esto? De Viagra, para poder activar su potencia sexual. Entonces, ese sería el centro sexual. Vamos a pasar al siguiente centro. El centro instintivo. Entonces, la localización del centro instintivo está aquí en el hueso sacro, que es la parte donde se combinan varias vértebras en la base de nuestra cadera. Entonces, lo importante aquí es saber cuál es su función. El centro instintivo es el encargado de manejar las aguas, o sea, todo lo que es la parte vital de nuestro organismo. O sea, él distribuye la energía sexual, emocional, mental, en todo nuestro cuerpo. Es el sustentador. Como decía, maneja una energía vital. Está relacionado a lo que es el sentido del gusto, y bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí, donde vamos a describir un poco más lo que es las funciones. La función del centro como tal es sustentar toda la máquina humana, pero también, como dice el instinto va a grabar, que es la memoria, también se le dice memoria de las aguas. Como el sabor de las cosas, o sea, si algo le causó como un agrado a uno, vamos a ver que él toma como ese agrado y lo convierte como en un deseo. Por eso vamos a ver que el principal defecto que desequilibra este centro, o con el cual está más relacionado, es la codicia. Este es el principal defecto. Entonces vamos a ver que muchas veces uno, así la mente, uno quiera otras cosas, el instinto lo lleva a uno a volver a cometer los mismos errores, o sea, querer, de pronto uno quiere ser, no sé, quiere ser más disciplinado, ¿sí? Pero el instinto le recuerda el saborcito que le quejaba la pereza, por eso es un gusto, está relacionado al gusto, le recuerda como esa sensación, ¿sí?
y también tiene función, energía, sentido, localización, defecto. Hay dos formas de funciones de este centro. Como decía, esa es la manera desequilibrada, esa es la manera mecánica con la cual el defecto se va alimentando. Una impresión, sentimos agrado y simplemente recordamos la sensación y luego lo volvemos a hacer, y así sucesivamente se va generando cada vez más como esa costumbre o ese deseo. Pero hay otra forma, que es el aprendizaje consciente o el aprender con el hondo significado. El aprender. Este que es mecánico lo vamos a llamar el aprender sin H. A ver, diferente. El aprender del defecto, pues ya sabemos que es simplemente el agrado y pues querer seguir alimentando el defecto por el gusto, por el recuerdo. Pero cuando buscamos el aprender el hondo significado, ahí vamos a ponernos un poco más como observar esa sensación y entender realmente lo que está sucediendo, ¿sí? Si vamos a ver que tenemos un montón de ansiedad, un montón de defectos hablándole en la mente a uno, entonces uno se va a dar cuenta que esa situación no es como lo que nos pintaba el defecto, que era solamente como una costumbre de aprender y lo que nos gusta, sino que vamos a mirar que hay algo, había un sentido, había un montón de cosas ocultas y que ocultas en esa memoria de las aguas, ¿sí? Todo lo que los defectos se fueron alimentando, que están ahí grabados en esa parte de las aguas. El aprendizaje profundo es del ser, es de la conciencia. Entonces llega un punto en el cual pues uno se desapega como todas esas sensaciones y uno como que capta pues cuál es el sentido verdadero para cada cosa, ¿sí? Ya uno deja de tener como toda esa mano de defectos, esa cantidad de defectos ahí, sino que ya empieza a hacer las cosas muy serenamente y muy conscientemente de todo lo que está sucediendo, sin dejar activar ningún defecto. Entonces ya uno deja de ser un animal, empieza como que a saber pues para dónde coge la energía, ¿sí? Saber si la energía va a correr para la parte emocional, si la energía va a correr para la parte mental, uno sabe todo lo que sucede ahí. Vamos a seguir con otro centro, vamos a dejar acá unos puntos. Seguimos con el centro emocional. Entonces, el centro emocional, pues todos habremos identificado que las emociones se sienten como acá en la parte baja del abdomen, en el diafragma, ¿sí? Nuestro estómago. Entonces, el centro emocional está ubicado pues en la parte media de nuestro torso, la parte del estómago. Ahí se encuentra la localización. Su energía, pues obviamente, energía emocional. Entonces acá un punto importante, que muchas personas dirán, no, la felicidad es todo el tiempo estar derrochando, sintiendo emociones todo el tiempo, teniendo grandes como desfogues de esa energía, ¿sí? Que toca salir a hacer plan para esto, salir a hacer otro plan. Si tengo algún problema, tengo que suplir eso con situaciones que me hagan sentir emocionalmente, pues, como positivo, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene la función de
de sentir emociones de forma positiva a través del placer y negativas. Sí, es que ese tema no es tanto lo positivo. Bueno, vamos a ponerlo acá positivo. Y ahorita vamos a hacer un paréntesis aquí. Entonces, pues todo el tiempo nosotros funcionamos así. Si las cosas nos salen bien, pues sentimos el placer de lo que nos sucede. Y si nos sale de pronto algo que está fuera de nuestro plan, sentimos dolor. Entonces vamos de aquí para allá, dependiendo de lo que nosotros querramos, vamos de un lado para otro. Si una persona nos hace algo que nosotros no queremos, de una vez nos genera un desagrado, le empezamos a sentir rencor, ¿sí? Entonces vamos a ver que encontramos lo que es el rencor, el odio, ¿sí? Y por el otro lado, el placer, vemos lo que es el sentirse enamorado, situaciones agradables. Pero dependemos muchísimo de lo que, pues, de los factores externos que nos van generando esas emociones. Pero ahora sí hacemos el paréntesis. ¿Qué son realmente las emociones positivas? Pues vamos a ver que lo que vamos a definir de verdad como una emoción positiva es algo que no cambia. Lo que vamos a ver es lo que es el amor, lo que es la sensación de servir. O sea, uno como que ve, o sea, uno siempre asocia lo positivo, es como lo que le genera placer. Uno dice eso es positivo porque me siento bien, ¿sí? Pero entonces después se va al dolor, realmente no es tan positivo. Lo que le hace a uno sentir de verdad algo durable es lo que tú dices, el amor, el servir, eso sí, le queda a uno muy grabado. Sí, un ejemplo que yo pongo es que, bueno, hay mucha gente que quiere de pronto salir al astral. El centro emocional está muy relacionado con esto. Entonces, prefiere la persona, no sé, estar pegado ahí viendo una serie en el celular, viendo Facebook, Instagram, ¿sí? Y ahí lo que vamos a ver es que cada una de esas impresiones nos gastan emociones, ¿sí? Vamos sintiendo, esto está tan chévere, esto tan chistoso. Ay, lo que le pasó a esas personas es una tragedia. Entonces, ahí vamos sintiendo un montón de emociones y eso nos va generando, pues, cierto entretenimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros no dejamos mover la emoción de aquí para allá, gastar esa energía emocional de esa manera? Entonces lo que pasa es que vamos a tener esa energía, pues, para poder salir al mundo astral de manera consciente. La verdad, pues acá se enseñan las prácticas de desdoblamiento y están bien, pero si no hay una buena base en cuanto a ese equilibrio interior, por ejemplo en la parte emocional, si no hay una negación, por ejemplo, a ese tipo de cosas, es muy difícil que la persona salga. Pero si uno, pues, no sé, se decide como una negación, ¿cierto? Pero no una forma de reprimirse, sino una forma de observando conscientemente, porque lo que pasa es que, bueno, yo me voy a negar a ver esa serie que tanto me gusta, pero me pasa al lado del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Me estoy reprimiendo. Si me reprimo, realmente ahí no estoy realmente eliminando nada, ni dejando de gastar la energía emocional. Ahí lo que pasa es que me estoy es alimentando el defecto por otro polo y llega al punto de que me va a volver la emoción negativa a querer y llegar a alimentar muchísimo el lado del placer de ese defecto, ¿sí? Y uno recae con más fuerza. Entonces por eso es que es importante llegar a lo que sería la comprensión de observar cómo es que el defecto lo manda de un lado al otro con la parte emocional. Si elimino algo, lo dejo de hacer, vamos a también observar también la parte que pues uno también pues reprime todas esas cosas, que va sintiendo dolor, el apego, irse desapegando para poder lograr llegar a un equilibrio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a descubrir que
que nuestro interior, pues toda esa energía hacía parte de nuestro ser, de nuestra conciencia. Vamos a ver que había algo muy superior a eso que lo cual pues nosotros le teníamos apego, que era el placer. Vamos a encontrar que hay algo muy superior que era nuestro ser, de nuestro ser interior, ¿sí? Vamos a lograr poder tener muy buenos viajes astrales, vamos a lograr tener más fuerza para poder avanzar en el trabajo interior. Eso va a dar un crecimiento anímico, porque uno ya sabe, pues, de cierta forma, morir, ya sabe, ya tiene una capacidad de negación. El defecto que más afecta ese centro es la lujuria. Voy a ponerlo por acá. Entonces vamos a ver que la lujuria, pues uno lo pone simplemente como la atracción sexual, ¿no? Pero la lujuria está atada a todo lo que le ponemos como el concepto de placer, ¿sí? Hay muchas cosas que puede ser que hay una silla allá y nosotros le damos a esta silla es bonita, esta silla es fea, esta silla es como sensual. Son puros conceptos de lujuria, a los cuales uno le puede poner un cierto agrado o un desagrado a pues algo sencillo como una silla. Asimismo, con las mujeres, los hombres, a uno mismo, vamos a ver que la lujuria pues todo el tiempo está generando que pues uno se desequilibre en el centro. Es importante ver que pues el centro emocional es necesario equilibrarlo porque constantemente nos hace adulterar. Adulterar es que como que tú le pones una condición a algo que, por ejemplo, si tú tienes tu pareja, la pareja tú deseas que sea de esta forma y si no, entonces yo me busco otra pareja, ¿sí? Entonces le damos a todo el tiempo está, pues, mediante la emoción adulterando uno. El sentido de ese centro es el olfato. Sentido del olfato. Y debería ser como la forma como consciente de controlar ese centro es con el olfato. O sea, si vamos a ver, si uno tiene una emoción como de ira o de desagrado, uno respira y como que saborea esa emoción acá. Entonces uno como que con eso, uno se carga, se tensiona uno para realizar la acción, ¿sí? Siente el placer, entonces respira, pues va sintiendo pues todas las tensiones relacionadas, por ejemplo, de ese tipo de impresión que generó ese placer. Entonces lo importante es entender que a medida que nosotros nos hacemos conscientes de este proceso, cómo la respiración ayuda a equilibrar ese centro, cómo también el efecto toma y con eso coge fuerza, entonces ayuda a equilibrar mucho lo que es la parte emocional. Vamos a seguir con el siguiente centro, que es el centro intelectual inferior, y ahí es donde hace como que hay una breve confusión porque uno dice, bueno, porque hay un inferior, ¿sí? Entonces, sucede que en nuestro cuerpo o en nuestros centros, hay ciertos centros que son inferiores. A partir de aquí, son centros en los cuales el ego tiene cierto dominio, ¿sí? El ego tiene la capacidad de controlar las funciones de ese centro. La función de ese centro es el de pensar. Uno piensa, futuriza,
internamente, charlas internas, imagina cosas del pasado, del futuro, todo el tiempo. Uno, cada cosa que hace, previamente, pues uno la piensa, prácticamente. Entonces acá hay un paréntesis que se dice que la calidad de nuestras obras depende de la calidad de nuestros pensamientos. De lo que nosotros querramos ser, pues es de la calidad de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros somos capaces. Aquí lo correcto sería aprender que lo correcto para pensar es no pensar. ¿Por qué? Porque ese centro todo el tiempo está gastando muchísima energía. Lo que sería la energía mental. Y la mejor forma para equilibrar ese centro, pues, como dije, es no pensar. Aprender a escuchar la intuición o la voz del corazón, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, yo tengo un problema de pareja, no sé, me peleé, no hablamos hace semanas, y yo digo, bueno, ¿cómo resuelvo esa situación? Entonces salen un montón de defectos que dicen, bueno, haga esto, tienes que hacer esto, viaje tal día, llame a esa persona, pero son un montón de planes que hacen los defectos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto yo me decido a no pensar, a eliminar cada uno de esos defectos que están pensando? Pues nace lo que es la voz del corazón. Entonces le voy a poner eso como ejemplo personal, pues le dice a uno, eso se resuelve en 2 días, ¿sí? O esas situaciones económicas se resuelve en esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese preciso momento la mente y todos los defectos quedan en silencio porque hablo la voz del corazón. Muy bien. Vamos a ver que el sentido con el cual está relacionado la mente es el oído. La persona que tiene muy desequilibrado este centro, pues vamos a ver que tiene como un difícil como capacidad de atención. Hay gente que dice, yo me la paso distraído todo el tiempo. Distracciones de estar pensando por allá, está por allá en la luna, pensando en cosas. Realmente uno está pues en su interior, en su país psicológico, metido arreglando alguna situación, pensando en el trabajo, en lo que hizo en la mañana, lo que va a hacer después. Pero si logramos conectar lo que es el oído con la función del centro intelectual inferior, que es pensar, vamos a ver que uno está centrado en lo que es el instante, en el ahora. Ya no va a pensar uno en nada que lo que va a hacer más tarde, ni lo que va a hacer, ni lo que hizo. Entonces va a estar preciso centrado en el instante. Y esa energía mental que nosotros utilizábamos para no sé, de alguna forma como evitar algo que nos daba miedo, para tratar de sacar mejor ventaja de alguna situación. Entonces vamos a ver que en ese instante pues uno empieza a hacer todas las cosas como perfectas, correctas. El ser ahí va a estar ahí mostrando la mejor forma de realizar las cosas, ¿sí? Entonces para estar en ese punto pues hay que desarrollar lo que es la concentración. Entonces ahí uno ve una gran diferencia en todas las personas. Yo personalmente entré a ese conocimiento y percibí que todo el mundo, incluyéndome en ese momento, se la pasaba en una película, en su propia película, imaginándose como la mejor persona, en lo que va a ser el futuro, pero no percibía en el lugar en el que estaba
ni en la tercera dimensión, ni vamos a ver, ni siquiera puede percibir lo que son otras dimensiones, no puede percibir lo que es su parte psicológica ni su parte espiritual, preciso porque en ese proceso de estar pensando, futurizando, imaginando, escuchando sus charlas internas, pues se le duerme a uno la conciencia, demasiado. El defecto con el cual está más arraigado más desequilibrado, o que lo desequilibra, es el orgullo. El orgullo es una persona que solo se escucha a sí mismo para tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces vamos a ver que es todo el tiempo los defectos, queriéndose mostrar, queriéndose, no sé, como mejorarse, ¿sí? Intelectualmente, pensando en lo que hizo, que estuvo muy bien, pensando que lo que está haciendo está muy bien, pensando que en el futuro va a estar todo muy bien y que si hago tales cosas, pero todo el tiempo estamos pensando, alimentando pues lo que es el orgullo. Bueno, vamos a seguir con el siguiente centro para avanzar, que sería el centro motor. El centro motor maneja lo que es la energía motriz. Y nosotros diremos, pero ¿cuándo hemos percibido esa energía? Es la energía que nos permite a nosotros hablar, nos permite a nosotros movernos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el sentido que está relacionado a ese centro es el sentido de la vista. Y el defecto que más desequilibra ese centro es la ira. ¿Cómo va a sentir ese desequilibrio? Uno dejó actuar la ira, no sé, un mal genio o algo, y de una vez vamos a sentir que estamos cansados, que ya no queremos hacer nada. De una vez como que la persona actuó con ira y de una vez se siente como desahogada, pero es porque ese centro quedó vaciado. La localización de ese centro es en la altura de la laringe, en la columna vertebral a la altura de la laringe. Localización. Entonces es muy importante entender que pues no es manejar como observar cada acción, como que no, porque ese centro lo que hace es tratar de perfeccionar como los movimientos, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar qué efectos están como atrás de ciertas acciones, ¿sí? Entonces, como decía yo en el centro interior, cada pensamiento originaba pues la acción como tal. Y necesitamos empezar a mirar la mecanicidad. Entonces es como estudiar más bien las reacciones. Vemos este evento, no sé, una persona en la calle haciendo algo que nos desagrada. Entonces de una vez reaccionamos o, no sé, presionando los puños o insultándola. Entonces vamos a mirar que son las reacciones mecánicas que realizamos, que son las que van a gastar pues la energía de este centro. Si nosotros nos negamos, pues a partir de ahí pues vamos a ver pues
el pensamiento que estaba detrás de esa situación, y vamos a poder empezar como a equilibrar. Entonces es importante pues estudiar como las reacciones ante los diversos eventos que nos van sucediendo, para mirar cómo es nuestra mecanicidad. El sentido de la vista, pues, vamos a ver que la vista es totalmente mecánica. Todo el tiempo uno está observando y reaccionando de ciertas maneras. Mecánicamente uno mira a una persona y no sé si es una mujer, el defecto va a querer que la mire de determinada forma. Ya aprendió pues ese defecto a hacer esa acción. También vamos a ver que las acciones que ya están mecanizadas, por ejemplo el caminar, respirar, gastan la energía de ese centro, pero la ideal es como que empezar a como observar pues esas acciones mecánicas, empezar a mirar qué efectos pueden estar detrás en esa acción. Así de pronto uno está haciendo una cosa mal, pues hay que mirar cómo el defecto pues mueve la máquina humana, bajo qué justificaciones para hacer esas acciones. Entonces acá vamos a ver algo ya más interesante en esta conferencia, que son nuestros centros superiores. Vamos a ver el centro emocional superior, que tiene la función de la autoobservación. Está muy relacionado a una parte de nuestra conciencia que es nuestra Madre Divina. La Madre Divina pues está encargada de lo que es nuestra regeneración, ¿sí? De tanto mostrarnos los defectos psicológicos como también en la creación de los cuerpos, ¿sí? Entonces está encargada de nuestra regeneración. La función de ese centro es el de juzgar, autoobservarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra parte inferior, pues actúa algún defecto psicológico, vemos alguna reacción mecánica, pensamientos, emociones, vemos el deseo en el instinto, ¿sí? Vemos que de pronto se está fornicando la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese centro intelectual superior identifica que eso es un defecto. La energía es la energía de la conciencia. Y el sentido que está relacionado a ese centro es el sentido de la clarividencia. El defecto que está relacionado es el de la gula. La gula es definitivamente que uno ya está totalmente enviciado a algo y que no nos permite por ningún motivo como ver otra salida, ¿sí? Entonces la clarividencia no es como muchos piensan, que es como ver el aura de la persona. No, acá vamos a ver una clarividencia que es más como ese proceso de desarrollo espiritual, que es más activo, ¿sí? En torno a en ese trabajo de la eliminación de los defectos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno está estudiando algún defecto y por cierto motivo uno estudiándolo se deja dormir por algún detalle del defecto y deja de actuar con conciencia, ¿sí? A medida que nosotros vamos estudiando cada uno de los detalles, vamos
aprendiendo a no dejarnos engañar por el defecto, vamos a lograr desarrollar la clarividencia en torno a alguna situación, algún defecto. Entonces vamos a tener lo que es como tal la comprensión de todo lo que son los procesos mentales, emocionales, motrices del defecto. Y vamos a liberar pues de ese efecto pues lo que sería la conciencia atrapada. Mira, hay una persona allá. Entonces ahí cuando vamos a ver lo que cuando yo estudio los centros, uno va a identificar la energía de la conciencia pues cuando se logra pues el uso de la función de ese centro. Vamos a observar todo hasta que se logra la liberación de la conciencia atrapada del defecto. Y vamos a ver otro centro, que es el centro intelectual superior. Bueno, a mí me pasa, realmente yo cuando estoy en mi vida cotidiana, me pasan situaciones en las cuales pues el ser le dice, esa situación va a pasar así, eso es así, pero uno es muy orgulloso, ¿sí? por su propio ego, y uno dice, no, yo quiero hacer algo diferente, a pesar de que el ser ya sabe. Vamos a ver que la función es saber. El ser sabe lo que fue y lo que será, o sea, él sabe todo, ¿sí? Sabe las posibilidades que uno tiene de ser, ¿sí? La energía es la energía del espíritu puro. El sentido que está relacionado a ese centro es el de la polidencia. Y el defecto que más atrofia esto es la envidia. Entonces, porque la envidia es porque uno se la pasa mirando lo que hace la otra persona para poder hacer, o sea, no hace por sí mismo, cambia de pronto, o sea, no es valerse, no es encontrar el valor que uno tiene en su propio ser y lo busca en otras personas, en otras situaciones. La polidencia es el saberlo todo de diferentes puntos de vista, todos sus efectos. El espíritu puro porque esa energía viene del mundo de la conciencia, o sea, ya donde pues están todos los maestros, ¿sí? Que ya han hecho ese trabajo, pues ellos saben absolutamente todo del universo, del planeta, de cada persona, de cada célula. Bueno, entonces a medida que uno pues va trabajando pues como este equilibrio, se me olvidaba, el centro emocional superior está relacionado a una glándula que está en la mitad de la cabeza, que es la glándula pituitaria, y el centro intelectual superior está relacionado con la glándula pineal. Están acá en esas ubicaciones. Entonces, es importante entender que pues todos los seres humanos en su mayoría pues tienen los centros desequilibrados. Ese es nuestro estado actual. Nuestro centro nuestro centro instintivo pues todos los días revitaliza los demás centros. Todos los días tenemos energía emocional, todos los días tenemos energía mental, motriz, sexual, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos en nuestro día a día pensando, vamos gastando energía mental, vamos sintiendo emociones, a medida que vamos haciendo cosas, vamos gastando la energía motriz. Llega un punto en el cual la energía motriz se acaba.
Llega un punto en el cual la energía mental se acaba y la energía emocional se acaba. Entonces, ese centro le toma prestada la energía al centro sexual. Lo que hace que, pues, la persona, ya cuando vaya a estar en la noche, pues, vaya a querer hacer una práctica de transmutación sexual o algo, no vaya a tener la potencia, ¿sí? Pero muchas personas dependen de, pues, no sé, de factores como externos, para poder tener la potencia para una práctica sexual. Si uno tiene un equilibrio en el diario vivir, en cada situación, tratar de no identificarse, de no dejarse llevar de una emoción, no dejarse llevar todo el tiempo de los pensamientos, vamos a ver que tiene como una energía ahorrada, ¿sí? Inclusive vamos a ver que se carga, pues, de la energía de los centros superiores. A medida que nosotros vamos muriendo, vamos a ver que vamos sintiendo como más ánimo para no sé, para ayudar a los demás, porque vamos comprendiendo cosas, vamos sintiendo amor. Entonces, ya esa persona, en ese punto, pues cuando va a la noche a su práctica sexual, realmente sí tiene potencia. Y no es potencia solamente física, sino también es una capacidad de imaginación consciente para poder llevar la energía, realmente sentir lo que es el fuego, pues subiendo y creando su centro. Después de eso, la persona tiene gran capacidad para pasar el astral, gran capacidad para meditar, ¿sí? Y esa es la forma correcta con la cual, pues, nosotros vamos a ir avanzando en el trabajo espiritual. Vamos a ir regenerando cada uno de los cuerpos físicos, cuerpo vital, y vamos a ir creando los cuerpos astral, mental y vital. Vamos a ver el tema de los cuerpos, se va a ver con más detalle en otra conferencia, que es la conferencia número 10. Acá vamos a ver algo importante, como les decía, para llegar a ese equilibrio de los centros, que es el cuaternario. El cuaternario consiste en recto, orar, recto, pensar, recto, sentir y recto, hablar. Entonces, no es solamente, pues, negarnos a hacernos las cosas, sino observarlas, ¿sí? Nosotros sí o sí nos toca trabajar, nos toca de pronto estar con la familia, atender a los niños, ¿sí? Entonces nos toca estar en ciertas situaciones. Entonces una persona podría pensar, no, me voy a un monte por allá y me desapego de todo. Realmente ahí no va a liberar la conciencia atrapada de sus defectos. Sí podrá pues, en cierto sentido, pues no va a alimentar tantos defectos, pero si aprovechamos el trabajo, nuestro gimnasio psicológico de nuestro diario vivir, y empezamos a practicar ese cuaternario, entonces vamos a empezar a juzgar cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras que decimos, ¿sí? La forma de hablar, ¿no? Que nos ponemos bravos, vamos alimentándole el defecto de la ira con ciertas palabras, y nuestros pensamientos, que todo el tiempo estamos pensando, entonces vamos a empezar a enjuiciar. ¿Ese pensamiento es mi conciencia o es un defecto? Vemos que es un defecto, lo eliminamos, ¿sí? Vemos que esta acción, esa reacción mecánica es de un defecto, le pedimos a nuestra Madre Divina que nos elimine esa acción, esa reacción. Si tenemos sentimientos por todos lados, adicciones no sé, como decía, ahorita a las redes sociales, a estar todo el tiempo ahí con desfogues emocionales, o si no estamos con ese desfogue emocional, entonces entramos en depresión. Entonces vamos a ir eliminando cada una de esas como desequilibrios en la parte emocional. Entonces, a medida que nosotros vamos practicando este cuaternario, se va logrando lo que es el equilibrio de los centros.
Y de ahí pues el punto de partida para el cual pues está todo el desarrollo interior espiritual de uno, ¿sí? De lo contrario, pues por más de que nos gusten esos temas, nunca vamos a progresar. Siempre el principio va a ser como para desarrollar ese trabajo, va a ser ese equilibrio de los centros principalmente, para lograr que pues esto que somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, no logremos conectar con la conciencia, que son esos centros superiores. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dejar hasta ahí para la siguiente conferencia.